Rejuvenate Podcast, nosotros seguimos orientando a la población sobre cirugía plástica. Somos los cirujanos plásticos los que debemos hablar de este tema de cirugía plástica. Y en el día de hoy nosotros traemos un tema interesantísimo, cirugías combinadas. Ustedes saben que un paciente viene por una cosa, después quiere otra, pero hay combinaciones que podemos hacer y cuáles no. ¿Cuáles tú haces, Ariel? Los pacientes siempre llegan con el síndrome del yaque. Ya que estoy aquí. Doctor, pero ya que usted me va a anestesiar, yo en verdad lo que quería era hacerme una lipo, usted sabe, mejorarme un poquito el abdomen, la cintura y esa grasita, ponérmela en el glúteo. Pero ya que yo voy a estar en la anestesia y yo tengo una pielcita que me sobra ahí en el párpado, ¿qué usted cree si usted me puede hacer eso? Y yo lo he hecho sin problema. Yo también. Yo he hecho pacientes donde le hago su liposucción 360, mejoramos abdomen, mejoramos cadera, glúteo, mejoramos cintura, espalda. Y en ese momento ahí se le da una pequeña sedacioncita a la paciente y con un poquito de anestesia local inclusive se puede mejorar la parte del párpado. Y es una paciente que va a tener un cuerpo muy rejuvenecido, mucho más bonito, y una mirada que va a ir acorde con su nuevo resultado de su cuerpo. O sea, que son cirugías que se pueden combinar sin ningún tipo de inconveniente. Sí, porque ahí es donde está el punto. Buenas noches, querida comunidad. Ahí es donde está el punto, que a veces la paciente acude a rejuvenecer su cuerpo, pero a veces quien más necesita rejuvenecimiento es su cara o alguna facción de su cara. Por ejemplo, los párpados, descritos en los libros, te mejoran la mirada y te pueden reducir hasta 3, 4, 5 años cuando tú haces una buena cirugía de párpados. El lifting facial, que no solamente tiene que ser un lifting cérvico-facial. Yo puedo hacer un lifting solamente el tercio medio. Hay pacientes que han perdido peso o que han utilizado cualquier tipo de método para adelgazar y logran disminuir esas grasitas que acomodan lo que son tus facciones, valga la redundancia, de la cara. Y bueno, ahí es donde entramos nosotros a decirle al paciente, mire, debemos hacer esto primero, debemos hacer esto de segundo, y dejarle al paciente lo más acorde a su edad y a su estado físico. Mira, es muy difícil que nosotros le hagamos a un paciente un solo procedimiento. Por ejemplo, eso es muy raro. Es muy raro que un paciente solamente venga y se hace una lipo nada más. O es muy raro también que se haga solamente la abdominoplastía. Y que son procedimientos combinados, que son simultáneos y que son complementarios. Complementarios uno del otro. Por ejemplo, cuando le hacemos una abdominoplastía a una paciente, esa paciente, una abdominoplastía sola de por sí deja a la paciente cuadrada, entonces casi siempre tenemos que combinarla también con una lipoescultura, porque eso es lo que me va a permitir a mí hacerle la curva al paciente, la silueta, trabajar su espalda, trabajar sus glúteos, que van de la mano con el abdomen. Entonces son cirugías corporales que tenemos que combinar. Y yo siempre le explico a las pacientes, porque he tenido varias pacientes que por una razón o la otra le tienen miedo a la liposucción porque sienten que es la parte más agresiva del procedimiento a la que se van a someter, y a veces te dicen, doctor, mire, yo quisiera hacerme una abdominoplastía, una paciente que quizás está por lo demás delgada, pero no quiero lipo, pero yo no quiero que usted me haga liposucción. Sí. Y he utilizado una manera de convencer a la paciente, de explicarle que si le hago la abdominoplastía va a quedar cuadrada por una sencilla razón. Cuando nosotros hacemos la aplicatura abdominal, ese abdomen que está hacia adelante, que está conteniendo vísceras, uno hace la aplicatura y uno lo que hace es que aprieta el abdomen hacia atrás. O sea, la pared anterior del abdomen uno la está acercando a la pared posterior, a la espalda. Y en ese momento todas las vísceras que el paciente tiene no se van a modificar, no se van a poner más pequeñas, sino que ellas van a coger hacia los laterales. Entonces, exacto, al hacer la aplicatura abdominal, sí es cierto que la paciente va a quedar más plana vista desde el punto de vista lateral, pero cuando tú la ves de frente, ese apretón que tú le das al abdomen hace que las vísceras se vayan hacia los lados, y es una paciente que antes, que quizás tenía una figura más armoniosa, va a terminar completamente cuadrada. Entonces tenemos que tratar de recuperar esa armonía, de recuperar esa forma de reloj de arena que las pacientes regularmente buscan, sacando la grasa que está entre el plano muscular y la piel de la paciente. Mira, y lo grande es cuando una paciente te dice que quiere aumentar sus glúteos. Doctor, yo me quiero operar los glúteos, solamente los glúteos, pero no quiero lipo.
No, eso sí. Es un tema. ¿Por qué? Que vaya a hacer sentadilla yo para siempre, claro. No, o el implante Yo sé- glúteo que o cada el- vez va en más desuso. El implante glúteo lo utilizamos cada vez menos. Sí. Y solamente yo utilizo un implante glúteo, yo particularmente, cuando una paciente muy delgada que no tiene nada de grasa y obviamente es muy plana, Claro. sus glúteos son muy planos, necesita un aumento, pero no tiene nada de grasa. Y Pero lo que ahora bien, actualmente se describe son técnicas mixtas, o sea, ni siquiera implantes solamente. En una paciente que tú Exactamente. tengas poca grasa corporal, que siempre tienen grasa de reserva en algún entrepierna, entre las rodillas, siempre tú puedes encontrar algo, pero lo Claro. ideal es colocar el implante en el plano muscular y por fuera Y entonces, encima- en el nivel que está la grasa, colocarle un injerto de grasa para que el resultado sea más natural, más Más- uniforme. más Porque armonioso. cuando tú haces un implante, un aumento de glúteos simplemente con implante, se ven como dos pelotitas puestas. pero es bueno también orientar a la población y decirle que lo ideal siempre, para aumentar sus glúteos, lo ideal siempre va a ser la grasa. ¿Por qué? Cuando le hacemos la lipoescultura al paciente, moldeamos su espalda, Profesor, ¿verdad? su propia grasa, que ya me han preguntado. Esa A mí propia... me hicieron esa Que si pregunta. le puedo poner grasa de la hermana. Fueron con una No. amiga, una flaquita y una gordita. Que Que si si la me grasa puede- que yo le podía sacar a la sí. gordita, la podía poner a la flaquita. No, esa- No, tú le su dices que propia no. grasa, señores. Tu su propia grasa, claro. Cuando la paciente tiene esa grasa en la espalda, cuando sacamos esa grasa de la espalda, que esculpimos esa espalda, ¿verdad? Le Sí. damos esa silueta bellísima. Entonces esa misma grasa que sacamos de la espalda, esa es la que utilizamos para aumentar sus glúteos. Entonces no me diga, quiero aumentar los glúteos, doctor, pero no me haga lipo, porque son complementarios. O sea, una cosa va de la otra. Si tú quieres aumentar tus glúteos, tenemos que hacerte una lipoescultura para obtener la grasa que vamos a necesitar para aumentar los glúteos. Claro. Y es muy común también el tema del lo que se le llama ya el mommy makeover. Nosotros hacemos procedimientos combinados, pero todo regido bajo la ley, ¿no? Lo que nos permiten los protocolos de nuestro país. Nosotros podemos hacer 2 procedimientos grandes y un complementario. Ya todo eso está descrito para República Dominicana. Nosotros nos acercamos a eso. Todo en la ley. Como digo del mommy makeover, eso no es más que una abdominoplastía y un aumento mamario o un levantamiento mamario. Claro. Claro, ese procedimiento, ahí son 2 procedimientos grandes. Nosotros lo complementamos, como mencionabas, con la lipoescultura, pero ya no de la espalda completa, sino una lipoescultura de cintura Y sin glúteos. sin glúteos para definir la silueta de esa paciente. Entonces, como dice Ariel, nosotros cambiamos toda la fachada. Le hacemos mama, le hacemos el abdomen y le hacemos la cintura. Le Ya en hacemos la galería a la galería casa. primero. Le cambiamos la galería y la el patio lo trabajamos después. El frente. Claro, porque es así, uno tiene que ir lo más seguro con su paciente. Nosotros lo primero es la seguridad del paciente. Pero hay un tema, fíjate, hay pacientes que quieren un mommy makeover, pero por alguna razón tú te das cuenta que no debe hacerle los 3 procedimientos juntos, las mamas, el abdomen, El abdomen y la cintura. la lipo, la cintura, todo junto no puede. Entonces, ¿qué yo les recomiendo siempre a mi paciente? Hacerlo por parte. Muchas veces no Claro. podemos hacer todo lo que tú quieres, lo hacemos por parte, un segundo round, un Sí. second round, como decimos, ¿verdad? Para más seguridad, claro, para más seguridad de nuestro paciente. Entonces, ¿qué yo les recomiendo en ese caso? Siempre hacer el abdomen, la lipo y los glúteos primero. Exacto. Y en un segundo plano, entonces, 4, 5, 6 meses después, la paciente puede regresar para hacerse los senos, ya sea el levantamiento de seno o una reducción de seno. Ahora bien, cuando es solamente un implante de mama, cuando es solamente un aumento de mama, o sea, esa paciente que Sí, tiene los colocar senos el pequeños, implante. pues yo puedo colocar el implante sin ningún Sí, problema. exacto. Pero una reducción de mama yo no suelo combinarla con una abdominoplastia, una lipoescultura, porque ya son 3 procedimientos grandes. Un procedimiento combinado que yo tuve recientemente y que no es algo que me llega usualmente a la consulta. Es una paciente que está llegando a sus 40. Comienza esa crisis de me estoy envejeciendo, no sé qué. Me quiero ver bien. Me quiero ver bien. Una paciente que no tiene pareja estable y decidió hacerse un cambio de unos implantes que tenía, unos implantes grandes para su cuerpo, eran 400 cc, pero junto con la glándula mamaria que ella poseía le daban un tamaño que Muy grande. doble D aproximadamente, muy grande para su cuerpo. Le hicimos el cambio, le hicimos una liposucción 360 grados con una marcación discreta y le hicimos una linfoplastia.
a esa paciente. La Sí, ninfoplastia, esa me la piden mucho. la ninfoplastia para los pacientes, para quienes nos escuchan que quizás no conocen el término, es la reducción de los labios menores y el relleno con grasa de los labios mayores en la vagina, en la vulva. Entonces, es una paciente que salió nítida por todos lados. Feliz. Sexualmente, Claro. Paciente está sexualmente esa paciente está nueva porque es una paciente que tiene un cuerpo con el que se siente conforme, unas mamas nuevas con las que ella se siente conforme y en el momento que se desnude también tiene un área genital con la que se siente completamente conforme. O sea que eso es una combinación que me llegó recientemente. Significa entonces que esa paciente, su autoestima y su amor propio está allá arriba. También. Esa se le encuera a cualquiera. Se siente No, bien, está claro sin que sí. miedo. Mira, es un procedimiento también que yo con mucha frecuencia combino y las pacientes me lo piden con mucha frecuencia y sí, lo hacemos con mucha frecuencia. Hacemos la vaginoplastía, que también así se llama, porque es que el paciente sale completo. Pero entonces, ¿qué de la cara? Dime de la cara. Mira, generalmente la cara cuando me llegan esos facelift, normalmente me llegan en pacientes que solamente quieren eso. No te voy a decir que sí he tenido pacientes que me han llegado para hacer un facelift o ya sea solamente de cara y cuello y me han llegado combinado con mamas. Pero mamas solamente ponerle implante. Un paciente ya... O un recambio, por ejemplo, una paciente de 50 y tanto, Eso te iba a decir. que tenga un implante anterior, que tenga que hacerse un Pero recambio, 10, 12 Fíjate años. algo, el facelift la gente lo entendería, o sea, el levantamiento de la cara y del cuello. El estiramiento facial. El estiramiento facial. Para pacientes de 60 y pico de años. No, señores. Nosotros hemos tenido pacientes con 40 y pico de años con el advenimiento de la cirugía bariátrica, la pérdida masiva de peso, Que hay que flacidez. ya necesitan un estiramiento facial. Entonces, es en esa paciente que estoy hablando, no es una paciente de 68 años que le estoy haciendo la mama. No, es una paciente que perdió peso y en su procedimiento combinado yo le hago las mamas y puedo hacer un estiramiento facial. Mira, cuando yo voy a hacer una cara, yo suelo no combinarlo con una cirugía corporal. ¿Por qué? Porque yo trato de dedicarme mucho a esa cara. La cara yo digo que es la tarjeta de presentación de una persona, una cirugía muy delicada, una cirugía larga, una cirugía de varias horas, donde tenemos que tener una concentración muy, muy buena con ellos. Porque, por eso mismo, porque una cirugía delicada y es tu tarjeta de presentación, entonces yo me dedico a eso. Nosotros nos dedicamos a eso. Bueno, Ahora, cuando yo hago la cara, tú profesor, sabes, yo lo mezclo en la cara muchísimas Tú cosas. sabes que con que yo siempre lo combino. Cuando yo hago un lifting facial o un rejuvenecimiento facial, siempre lo combino con una blefaroplastía. Algunas veces lo puedo combinar también con una rinoplastia. Eso es ideal. Siempre también le hago liposucción de la papada. Claro. Porque esto, señores, cuando el paciente ya tiene una flacidez aquí en el rostro, suele también tener grasa aquí abajo en la papada. Sí. Muchas veces tiene flacidez en los párpados, ¿verdad? Tiene un exceso de piel en los párpados, bolsas palpebrales. Entonces, la cara completo es una unidad estética funcional. Yo no Exactamente. Yo le echo hasta bichectomía. Yo no puedo maquillar una parte y dejar la otra. No, ¿verdad? Así es. Yo le echo hasta bichectomía. La bichectomía también Yo a veces la me hago voy en un siempre. plano más profundo. Si voy a entrar por fuera en un estiramiento facial y veo que la paciente tiene una cara que tiene mucho volumen, le hago la bichectomía porque el miedo a la bichectomía en los pacientes que tienen cierta edad es que se le descuelgue la cara, o sea, que se le ponga la cara muy flácida. Pero tú y le ya estás- yo estoy haciendo un estiramiento. Tú lo estás tirando. Claro. Entonces yo puedo quitar ese volumen sin ningún tipo de inconveniente. Prefiero hacerlo por fuera, o sea, por aquí, por las incisiones que le voy a hacer del estiramiento facial. Pero igual, también lo he hecho por dentro. He hecho bichectomía abriendo por dentro de la boca, saco la bolsa de bichá y hago el estiramiento. Muchas veces los combino, muchas veces en el 80% de los casos, con un procedimiento que se llama elevación quirúrgica del labio. En inglés se llama surgical lip lift, que es un corte que se hace pegadito aquí a la nariz, a la parte baja de la nariz, se quita un trocito de piel de ahí de la parte baja de la nariz y se deja escondida esa cicatriz debajo de la nariz y se eleva el labio quirúrgicamente. Porque, señores, aunque nosotros no lo veamos o las pacientes no lo La vean, boca delata. cuando uno va envejeciendo, Sí. la distancia que hay entre la parte inferior de la nariz y el labio superior se agranda. Se alarga. Eso se va poniendo grande, se va poniendo largo y los se le signos de esconde, el labio superior al paciente, se le ve la boca
Así como el viejito. Sí. Entonces, eso no hay manera de que uno lo pueda resolver con relleno. A mí que no me digan que me pusiste grasa, que me pusiste hialurónico y que eso se va a resolver. Mentira. Porque ese relleno que yo pongo ahí lo que va a hacer es que va a migrar y al final la paciente se va a parecer a los Simpsons. Eso se resuelve con un elevamiento quirúrgico del labio que se puede hacer en la línea del bermellón, Sí. que a mí no me gusta porque la cicatriz es mucho más visible. Claro, no. Claro. O jamás. en una cicatriz que va debajo de la nariz y yo he Sí, hecho eso muchísimo sí. de eso. ¿Y Y qué? realmente la apariencia que le da a la paciente en esa combinación de procedimientos faciales, de estiramiento medio, estiramiento superior, estiramiento inferior, platismoplastia medial, punto al platisma, liposucción de papada, lip lift, manejo del lóbulo, que también a veces hay cirujanos que hacen cirugía de cara y se olvidan de que el lóbulo envejeció. A veces hay que hacer una lobuloplastia a la paciente Hay que levantarlo. Mira, una y cosa mejorar el importante. lóbulo. una Entonces cosa- hay muchas cosas que uno va viendo ahí y uno tiene que hacer la combinada dentro del procedimiento de estiramiento facial. Como dice el que si profesor, uno que son complementarios. que de son lo que- complementarios, que si uno no se lo Claro. enseña al paciente o si no se lo comenta, el paciente no se da cuenta, pero al final entonces va a venir y te va a decir, doctor, quedé bien, pero usted sabe, yo siento que pude haber quedado mejor y probablemente fue que te faltó hacer uno de esos Pero mira, procedimientos. mira una cosa, Ariel, algo importante es que tú mencionaste lo de la grasa, que no es grasa lo que va a resolver, pero no en todos los casos, señores. Yo utilizo mucho la grasa como complementario también cuando hago un rejuvenecimiento facial, y es que hay parte de tu cara, por ejemplo, los surcos nasogenianos, Claro, eso se Los ve. pómulos. la parte de los pómulos Sí, sí. que también van descendiendo con el paso de los años. ¿Qué pasa en nuestro rostro? Mentón, y no solo aquí la parte del temporal, Sí, la fuerza no, temporal. mira, también. no solo en el rostro, sino en todo tu cuerpo ocurre un fenómeno interesante. A medida que el tiempo pasa, los huesos se van poniendo más pequeños y los huesos de la cara no escapan a ello. Entonces también se ponen más pequeños, se hipotrofian los huesos de la cara. Y por eso es precisamente que en los músculos, la piel, ¿verdad?, del rostro comienza a descender y a caer. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente ya que comienza a envejecer y los pómulos se ponen más pequeños? Le infiltramos Sí. grasa y queda espectacular, Queda queda muy claro. muy bonito. Queda muy bien. También en los surcos nasogenianos, también en los labios. Yo coloco mucha grasa en los Sí, labios, pero queda lo muy que bien. quiere decir que hay un momento en el que el relleno ya no va a ser suficiente. ¿Tú sabes dónde coloco grasa también? He colocado grasa y le queda espectacular a los pacientes en el mentón. Inventó. Tú Sí, sabes está que muy un mentón prominente es sinónimo de poder. Sí. Eso es así, señor. Boss face. Y fíjate en esa Yo por eso cultura. tengo este mentón lleno de ácido hialurónico. Mira, fíjate en esa cultura griega. el mismo. Para que la gente A crea cada que yo rato soy- yo para que la compro gente consultorio. crea que yo soy poderoso y Y es está lleno de ácido escuchándose. hialurónico. que tengo en el Entonces, bueno, yo prefiero, más que el ácido hialurónico, yo prefiero la grasa. Siempre que yo hago una lipoescultura, yo saco suficiente grasa, la guardo ahí, la descanto y la tengo ahí para relleno y para utilizarla en todo lo que el paciente necesite, ya sea en los surcos, en los labios, en el A mí lo que no me encanta Porque de la se ve grasa, bonito. a mí lo que no me encanta, me gusta la grasa, yo soy pro lipoinyección. Lo que no me encanta de la grasa es que, desde mi punto de vista, es impredecible. Exacto. Bueno, Yo no puedo asegurar la cantidad de cc El volumen de. que va a permanecer luego de que yo haga el lipoinjerto. Eso no hay manera de yo precisarlo. Entonces, muchas veces hay que sobrecorregir, tomando en cuenta que hay un gran por ciento de esa grasa Que que se va a se va absorber. a reabsorber. Lo que yo le explico a mis pacientes cuando prefiero usar grasa o cuando ellas quieren usar grasa o cuando necesito utilizar grasa, como bien usted dice, para acentuar algunas partes anatómicas en la cara, es que aunque la grasa se absorba, la grasa tiene muchos factores de crecimiento y es rica en células pluripotenciales que van a hacer que, aunque se absorba la grasa y se pierda, por decir de alguna manera, el volumen que se logró durante la cirugía, esas células pluripotenciales van a mejorar muchísimo la textura y la producción de colágeno y facial. con el tiempo Exacto. crece de nuevo, porque son dos momentos que hay, son dos momentos. Cuando tú colocas la grasa, cuando tú haces el lipoinjerto, ¿qué ocurre? Que hay un aumento de volumen, pero ¿qué pasa? Que en las próximas semanas, ¿verdad?, hay un decrecimiento porque se absorbe, no es la grasa, que se absorbe el líquido que El está líquido junto que está. con la grasa, que se va a absorber y se va a perder. Pero la grasa que está ahí va a quedar, va a crecer y en su momento, lo que pasa es que eso ocurre normalmente después de un año, luego vuelve a crecer y ahí ya esa grasa que está allí es permanente. Sí. Por eso yo prefiero la grasa al ácido hialurónico. Cuando tú colocas ácido hialurónico solamente te dura un año, en un año se absorbe completamente. Pero la grasa que tú colocas allí
la que crece queda permanente. Y por tiene sus supuesto, ventajas. por Tiene sus supuesto, ventajas. Yo siempre he dicho que yo los individualizo a los pacientes. Sí. El paciente que necesita fillers, yo le pongo fillers. El paciente que yo veo que con grasa puedo resolver, lo hago con grasa. Pero tú no vas a estar todos los años haciendo una lipo a un paciente para ponerle grasa. Yo soy pro grasa. Exactamente. Yo soy pro grasa. Claro. No quiero que me malentiendan. No es que yo no hago grasa. Yo hago lipofilling sin problema. Y utilizo palabios, pómulo y Sí, todo lo demás. sí, sí. Pero llega un momento en que yo no puedo hacer una lipo al paciente todos los años para ponerle grasa. Entonces, Exacto. ese paciente que quizá no tiene ese tiempo de recuperación, luego de que yo le hago la extracción de grasa, aunque se pueda hacer en oficina, aunque se pueda hacer ambulatorio y todo lo demás, pero el paciente no está dispuesto a eso. Entonces, si ya yo tengo en la mano una cartera de rellenos que puedo utilizar, que me van a dar una Aptos, duración aprobado por todo el mundazo, Y se y que puede me van a dar una combinar. duración prolongadísima, porque yo puedo utilizar, por ejemplo, hidroxapatita cálcica, conocida como Radieso Facetén, y eso me dura 2 años. Mira, sin Ariel, problema. pero también lo Muy puede bien, muy bueno combinar. el producto. También lo puede combinar. Yo he ¿Tú sabes? combinado para la vaginoplastia. Tú ácido sabes- hialurónico con grasa. Tú sabes Ha ido que genial. algunas Los veces labios pasa, mayores. algunas veces pasa también que cuando tú colocas la grasa, como bien tú dijiste ahorita, el resultado es impredecible. Entonces puede ser que tú colocaste la grasa ahí en el quirófano en los labios, perfecto, te quedaron maravillosos ahí, pero ¿qué pasa? Que 2 o 3 semanas después la paciente viene con una parte del labio más deprimida que la otra, porque en esa parte la grasa que llegó ahí tal vez era de menor calidad o tenía más líquido y se deprimió. Entonces, ¿qué tú haces en ese caso? Que me ha pasado. Ahí yo lo combino con ácido hialurónico. La Sí. partecita que baja un poquito, le pongo ácido hialurónico y ya está completo. Lo importante es saber combinar los procedimientos. Nosotros hemos combinado procedimientos de cirugía plástica con algo de cirugía estética, medicina estética, medicina antienvejecimiento. Con Eso ginecología. es lo que nosotros hacemos. Con- Lo hemos con mezclado gineco. con gineco. Es un tema que también... Con gineco. Es un Yo- tema yo- controversial. controversial, Pero pero- lo apoyo completamente. Yo Una soy de los que paciente- hacen mucha histerectomía Eso te iba a decir, una con paciente, abdominoplastia. No, tú haces la abdominoplastia. una paciente Bueno, que exacto. Yo necesita hago la una abdominoplastia, histerectomía. pero como vengo de una familia de muchos ginecólogos, hay muchas pacientes de mi hermano, de mi papá, de muchas, tengo muchos ginecólogos amigos que se le ameritan una histerectomía y son muchas las que dicen, ay, pero ya yo voy a aprovechar y me voy a dar una jaladita. Claro. Ahora bien, ¿qué hago en ese tipo de procedimiento? No abuso de la lipoescultura. Paciente que lleva un procedimiento ginecológico, por lo general, solo lipocintura. Cuando me piden, no, doctor, que me lipe la espalda, que no. Te hago tu abdominoplastia, te reparo tus músculos y te hago lipo de cintura. No abuso Cintura de la y lipo. un poquito de frente. Mira, Más hay, nada. hay otro procedimiento que casi siempre debemos combinarlo también. ¿Qué hay con los brazos? Fíjate tú, cuando le hacemos una abdominoplastia y una lipoescultura al paciente, que le hacemos esa cintura de reloj de arena, Sí, que le los ponemos brazos de Popeye. ese cuerpo bellísimo a la paciente. ¿Qué pasa con sus brazos? Ahora tiene los brazos de luchadora. Yo casi siempre combino también los brazos. En la mayoría de los pacientes le hago liposucción en los brazos, pero cuando hay alguna flacidez aquí en la parte de abajo del brazo, que casi siempre puede Sí. ser, entonces el paciente definitivamente se lleva lo que se llama el Abrazo. arm lift o un lifting de brazo. Ah, pues, Sí. Eso es necesario. No, bilingüe, usted estaba de viaje, la Estaba de profesora. viaje. Ah, Estaba de una viaje. por ahí. No le llegan un par de pacientes de afuera. Claro. Una de estas dos, pues. Ahí yo lo combino, pero es importantísimo, señores. Tú no puedes hacerle un cuerpazo a la paciente y dejarle los brazos sin nada porque se ve feo. Lo No que hay habla- lo que armonía. hablábamos en el episodio pasado. Y belleza, estética, cirugía plástica tiene que ver con armonía. Si le pusiste el cuerpo de muñeca, también los brazos hay que hacerle algo. Y por eso es que muchas veces también la paciente más adelante vuelve para el rostro, para la blefaroplastia. Claro. Y no es necesariamente que le provocó una adicción de cirugía plástica. No es eso. Lo que pasa es que te mejoraste una parte de tu cuerpo, pero la otra no la puedes dejar coja. Y el cuerpo completo es una unidad estética funcional, de manera que si te ves bien de un lado, tienes que verte bien del otro. Eso es Eso es así. lo que pasa. Nosotros también combinamos muchos procedimientos de cirugía general con cirugía plástica. Bueno, no muchos. Las hernias, sobre todo. Generalmente las hernias de Son la las que pared combinamos. abdominal. Por ejemplo, cuando una paciente viene con una hernia umbilical, una paciente viene con una hernia, inclusive hernias inguinales. Sí. Yo he tenido acompañamiento con cirujanos generales y resolvemos hernias inguinales en mujeres, en hombres también, y luego se le puede hacer una abdominoplastia en ese mismo procedimiento. Hernias incisionales por cirugías anteriores, por cesáreas y todo lo demás. Tú puedes resolverlo ahí sin ningún tipo de problema y hacerle una abdominoplastia
y repararle su hernia. Y el paciente va a tener una recuperación más rápida porque va a recuperar los dos procedimientos en el mismo tiempo. Y ojo con eso, importantísimo. Cabe destacar que nuestra formación, lo primero es ser cirujanos generales. Nosotros nos forzamos 4 años primero, todo lo que estamos aquí, a hacer cirugía general. O sea, estamos en la capacidad de hacer las hernias. Pero para hacer las cosas correctamente, si ya yo no me dedico a eso, yo me auxilio de un cirujano que sí hace eso todos los días. Y para mí, voy a aprovechar el medio para dar ese consejo. Y sobre todo por algo que subiste en estos días a tus redes sociales. O sea, yo no voy donde el mecánico del aire a que me cambie las gomas. Yo no voy donde el cardiólogo a que me prepare una pechuga a la Gordon Blue. Como tampoco voy donde un odontólogo a que me haga un lifting facial, como están haciendo muchos por ahí ahora. Es una locura, ¿eh? Pongan sus manos de acuerdo en lo que usted se quiere realizar. O sea, hay muchísimos entrenamientos ahora que le llaman entrenamiento, que son un cursito de 3 días. Entonces, señores, 3 días ahí mirando. Vamos a cuidarnos. Porque si fuera 3 días operando está bien, pero Exacto. es 3 días ahí mirando. En una esquina y tirando y se fotos lanzan a la calle a hacerlo como que tienen 25 años haciendo. Eso es como que tú lleves tu televisión que está dañada a la emergencia del hospital para que te la arreglen. Claro. Tú tocaste un tema interesantísimo. Hay un odontólogo haciendo lifting facial, haciendo lipo de papada, bichectomía, cosas así, señores. Un odontólogo, su carrera, cuando va a la universidad a estudiar odontología, lo que estudia es diente. Diente, boca, tiene que ver con dientes. En ninguna parte. Ojalá fuera un odontólogo. Oye, hay uno que es el más conocido, pero hay muchos. En ninguna parte en su carrera nunca lo enseñaron a hacer una liposucción. De ninguna parte, ni de la papada, ni de ninguna parte. ¿Por qué? Algo simple. Eso no está en su pensum, eso lo hacen los médicos. Y el odontólogo no es médico. El odontólogo es un doctor en medicina, no es un médico. Entonces. Doctor en odontología. Doctor en odontología, no en medicina. Entonces, exacto, señores, ahí hay un tema interesante. Entonces, la población se lleva de las redes sociales. Como me dijiste tú, que tuviste algo en un paciente. ¿Cómo fue eso? No, una cicatriz. Yo vi una paciente que la cicatriz del lifting, normalmente uno esconde las cicatrices. No, esa paciente tenía la cicatriz aquí en medio del cuello. Pero medio del cuello. Óyeme. ¿Por qué? Porque le alaron la papada, que no todas las pacientes tienen indicación de lipo de papada. Hay pacientes que no llevan lipo de papada, hay pacientes que llevan o reparación del músculo platisma o llevan un lifting cervical y cosas así. Entonces, no, la cicatriz le quedó aquí. Es simple, es simple, es que no es un procedimiento, no es un procedimiento para un odontólogo, es un procedimiento para un médico y después de ser médico cirujano y después de ser cirujano plástico. Por eso ocurren tantas cosas en nuestro país, lamentablemente, porque la gente se lleva de la publicidad y no ve resultados, no ve que haya realmente competencia, que haya una especialización en lo que te van a hacer. Bueno, señores, buenas noches y seguimos en Rejuvenate Podcast.